Crianza y educación de los hijos. Así que si tú eres papá o mamá, quédate porque este video está hecho especialmente para ti. Mire, piense por un momento y respóndame lo siguiente. Dígame qué ha hecho usted en su vida que considere que sea más difícil y de mayor responsabilidad que la crianza de sus hijos. O cuántas veces usted quizás se ha preguntado, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este niño que no obedece? O quizás ya alguien le haya dicho algún tipo de frase de desánimo parecida a esta. Tu hijo no tiene remedio, es un malcriado. Y sí, muy probablemente usted en algún momento se haya sentido avergonzado por el comportamiento de su hijo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Porque es muy importante que lleguemos a entender este tema desde dos posiciones fundamentales. La primera es el aspecto espiritual, así como lo está escuchando. Y el segundo es su efecto en el carácter moral del ser humano. Y mire, quizá usted ya haya vivido su propia experiencia con la crianza de sus hijos y sé de antemano que es un tema bastante polémico que genera diversas opiniones, pero yo respeto su criterio y mucho más allá incluso de lo que yo pueda pensar o creer. Se trata de considerar qué dice la Biblia al respecto, y lo cierto es que la rebeldía en los niños expresada en actos de desobediencia desde muy temprana edad es la manifestación del pecado en ellos. Y entiéndase lo siguiente, la naturaleza pecaminosa ha sido innata en todas las generaciones desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron. Por lo tanto, todos los seres humanos desde Adán han sido concebidos en pecado. Y el mayor detalle está en que en la medida en que el tiempo avanza, también va aumentando el pecado y la maldad. Y cada generación que llega da señales incluso de ser mucho peor que las anteriores. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar que los niños sí nacen bajo la herencia del pecado original. Pero de lo que no se les va a responsabilizar es de asumirlo conscientemente ni de esperar que se arrepientan, como sucedería por ejemplo con un ser humano adulto. El único niño que ha venido a este mundo libre de todo pecado ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo encarnado. Por lo tanto, todos los padres deben ser fieles al llamado de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y para lograrlo, deben enseñarles y recordarles a sus hijos que son pecadores y que tienen la necesidad de un Salvador, y que ese Salvador es exclusivamente Jesucristo. Y además, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, tristemente, en la actualidad hay padres que están viviendo con sus hijos algo realmente terrible, que se ha llegado a conocer como el síndrome del niño emperador o del niño tirano. Y esto sucede cuando el niño asume una actitud de desafío a la figura de autoridad del hogar, con la intención de no acatar las reglas ya establecidas y tratan de imponer las suyas propias, llegando incluso a atacar físicamente a sus padres y demás familiares, lo cual es una clara expresión de la magnitud de aquello que está ejerciendo control o dominio sobre ellos, llámese pecado. La doctora y psicoanalista infantil Françoise Dolto decía desde su experiencia y no una perspectiva cristiana, decía algo así: los niños viven en la constante carrera del placer inmediato y reformulan el miedo a la autoridad de sus padres de forma extrema y pueden volverse incluso antisociales y muy agresivos. Y aunque en realidad no se puede generalizar esto en todos los casos, la realidad es que la doctora Dolto nos está diciendo que deja muy claras las consecuencias que se producen cuando el que manda en la casa es el niño. Ahora, se suele decir que para desarrollar la mente de los niños y respetar el desarrollo de su personalidad, no se les debe imponer formas de pensar, sino sencillamente dejarles la total libertad de decidir y descubrir por sí solos las cosas de la vida. Mire, el riesgo en esto está en una educación así, sin la guianza de un adulto sensato y principalmente temeroso de Dios, en que las mayores probabilidades indican que seguramente los va a llevar a no respetar la autoridad de los padres, y el riesgo está en dejar penetrar este tipo de influencias en sus familias sin medir las consecuencias. Porque el niño necesita del adulto para su formación. Los niños aprenden socialmente jugando entre ellos, los unos de los otros, divirtiéndose, pero no están para guiarse entre ellos. Necesitan al adulto confiable, de los cuales sus progenitores ocupan la mayor responsabilidad. Para los padres, y sobre todo los padres cristianos, renunciar a la responsabilidad que Dios les da hacia sus hijos no es otra cosa que desobedecer a la palabra de Dios, que como dice Efesios capítulo 6 versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, provocar a los hijos a ira es llevarlos a un estado emocional donde imperen los sentimientos de enfado, de molestia, y como dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, la palabra exasperar significa lastimar, irritar, enfurecer o dar motivo para que se enojen. Los padres que aman a sus hijos, y lo siento decirlo así, pero es una realidad, harán todo para satisfacer sus necesidades con la diligencia y la autoridad que el Señor quiere darles. Y desde muy pequeños los pondrán bajo la influencia del Señor y de su santa palabra.
Los padres no pueden convertir a sus hijos a Cristo. Su fe tiene que llegar a ser una fe personal en Jesús. Y es necesario que los hijos tengan un encuentro personal con el Salvador. Pero empezamos por casa, por papá y mamá, porque la enseñanza de la Biblia, leída y respetada en el seno de un hogar, es un inmenso tesoro para cada una de estas jóvenes almas que el Señor puso en sus manos. Sin olvidar lo que dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. La crianza y la educación de los hijos tienen como objetivos prepararlos para la etapa de adultez, en la cual tendrán que enfrentar la vida de una manera más directa y mucho más personal. Por eso no se trata de crear con ellos vínculos afectivos en una relación de codependencia, ya que ellos también tendrán sus responsabilidades como adultos, como dice en Génesis 2:24 o Mateo 19:5. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Mateo 19:6 agrega Jesús lo siguiente: así que ya no son dos, sino un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Por tanto, se trata de proveerles de herramientas, de recursos para que ellos puedan enfrentar la vida con valentía, con integridad, con fe y en el temor de Dios. O sea, no se trata de atar o cortar sus alas, sino de impulsarlos a volar. Y para ello van a pasar etapas, primero la niñez y luego su adolescencia, la cual puede ser muy difícil. La palabra adolescencia proviene de la palabra adolecer y significa le falta algo, que padece o le duele. Por eso la comunicación con ellos tiene que ser necesariamente preparada de antemano por medio de nuestra relación con ellos. O sea, la manera en que nos perciben por medio de nuestro trato hacia ellos. Por eso, sin que los padres dejen de mostrarse como su figura de autoridad, escucha esto porque es muy importante, por favor considere que sí están en un proceso de cambio, que hay muchas cosas que ellos no entienden, como por ejemplo, nuevos pensamientos, nuevos gustos, nuevas percepciones, sensaciones y cambios físico-corporales, cambios hormonales. Su cuerpo ya no se está viendo igual, ellos lo perciben y a veces incluso, déjeme decirle que no, aunque no lo digan, se aferran al niño que no van a poder seguir siendo nunca más. Y los padres, sin asumir una posición de amigos o de simples confidentes, sino como la figura de autoridad de sus hijos, responsables por ellos, deben entrar a ese nuevo mundo de los hijos por medio del diálogo, el respeto, la comunicación, permitiéndoles el espacio para que hablen, que se expresen, recordando lo que dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nunca vamos a conocer mejor a alguien que cuando le damos el tiempo para hablar y nosotros sencillamente para escucharles. Por eso es imprescindible que tomemos el tiempo para escuchar a nuestros hijos, que se expresen y poder reconocer en qué camino andan, sin olvidar que vivimos en un mundo de adoctrinamiento social muy negativo, contrario al carácter santo de Dios, donde se transmiten las ideas y filosofías del maligno, lo cual es necesario reconocer y atacar sus dardos de fuego con la mayor prontitud posible. Y la única manera es por medio de la palabra de Dios, haciendo uso de la armadura de Dios sobre sus hijos, sobre su casa, como dice Efesios capítulo 6, versículos del 16 al 20. Ahora, como padres cristianos es necesario tener siempre muy presentes que así como nosotros mismos necesitamos andar en la senda del varón perfecto que es Cristo y reflejar en nosotros su carácter, asimismo nuestros hijos han de ser guiados a reflejar en ellos el carácter de Jesús, el cual agrada a Dios. Ahora, siempre la primera opción en el proceso de educación de los hijos ha de ser el diálogo cordial y amistoso. Eso lo repito una y otra vez, intentando llegar al entendimiento mediante el convencimiento verbal de que determinada acción o comportamiento no es correcta. Sin embargo, la Biblia dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho que se deja suelto, o sea, sin ser corregido, avergüenza a su madre. Y si Dios nos da la vara como opción, significa que también es una posibilidad de que la vara sea parte del proceso de corrección de los hijos. Sí, así como lo escucha. Pero de una manera u otra, si no se atiende y corrige a un niño cuando hace algo mal, no aprenderá lo que es correcto. Y la falta de corrección a un niño en base a enseñarle lo que es correcto, hará que la vida misma se lo vaya a enseñar más tarde de la peor manera. Por lo tanto, aunque los métodos puedan variar, lo que sí no es una opción es dejar de corregir a los hijos, lo cual es un deber y responsabilidad de los padres o de los tutores ante Dios. Ahora, ¿cómo saber si estoy haciendo lo correcto en la educación o formación de mi hijo? Pues no es un gran secreto. Solamente papá, mamá, lean la Biblia, apliquen los principios bíblicos a la formación de sus hijos y estarán enseñándolos en base a lo justo, a lo digno y a lo verdadero, contra lo cual dice su palabra que no hay ley. No habrá reproche de cómo criar a nuestros hijos cuando es la voluntad de Dios la que le está siendo enseñada, y tendrán la certeza de que están haciendo lo correcto, moldeando su carácter moral y proyección espiritual
en base al carácter santo de Dios. Y aunque la formación de los hijos puede ser un gran desafío, e incluso variar en las estrategias en muchos casos, dependiendo obviamente de cada niño, pues créame que no hay errores en la enseñanza cuando se aplica la palabra de Dios, porque no es un ser humano falible, aunque se considere capacitado, quien está guiándolo, sino que es el Señor mismo quien le está mostrando el camino. Y está más que probado que la Biblia desde muy temprana edad evita muchos problemas en la adultez. Y pensemos en esto. Proverbios 3, 11 y 12 dice lo siguiente: no menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Y es importante considerar entonces que una vez que nuestros hijos son guiados en la palabra y temor de Dios, si ellos en su etapa de crecimiento y ya de plena conciencia insisten y persisten en prevalecer en sus errores y en sus malas actitudes, a pesar de haber sido instruidos en la verdad, entonces no son los padres responsables por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, y será Dios mismo de manera directa quien trate con ellos, y es el Señor quien va a dar el justo pago por sus acciones, porque Dios no tiene por inocente al culpable, sea quien sea, como dice en Números 14, 18. Ahora, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por tanto, otro punto importante es que papá, mamá, el sostén económico de los hijos, proveerles de ropa, de comida, un techo, un hogar, etc., son sencillamente derechos de los hijos y deberes ético-morales que tenemos para con ellos. Pero la corrección, la disciplina, la guianza son responsabilidades que obligan a ser asumidas ante Dios. Y conforme dice Proverbios 3, 11 y 12, son muestras del amor que tienes por tus hijos. Y mire, tristemente, las Biblias no son permitidas en las escuelas, pero sí las permiten en lugares donde se castigan las faltas. Si dejaran a los niños leer la Biblia en las escuelas, muchos de ellos no llegarían a la necesidad de ser castigados porque no cometerían muchas de esas faltas. Y recordemos el testimonio de la fiel creyente Betsy Holton Moody, cuando su hijo Dwight decía estas palabras en su despedida: mi padre faltó desde que éramos muy pequeños y mi madre encontró las fuerzas y nos crió porque estuvo bebiendo de esta fuente de agua viva durante 50 años de su vida. Y esto lo decía mientras levantaba la Biblia de su madre y se le enseñaba a todos los presentes. Por eso, tenga plena seguridad de que la primera escuela del niño está en casa. Y les exhorto lo siguiente: padres, que no falte jamás la enseñanza de la Biblia en nuestros hogares, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que Dios le bendiga.